Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente. Ya hoy es martes 25 de agosto y les traemos la lectura del día de hoy para compartir con ustedes lo que la iglesia nos propone el día de hoy. El día de hoy la palabra de Dios nos propone la segunda carta a los tesalonicenses de San Pablo, en la que les da unos consejos muy importantes y sobre todo muy actuales para estos días. Y vamos a ver en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23. Somos Arturo Ceseña y Alan Barrascut de la parroquia Santa Teresa de Calcuta y de la pequeña comunidad Sal de la Tierra. Le damos gracias al Señor por un día más de vida y le pedimos al Señor que nos envíe su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado Señor, te damos gracias por la vida, te damos gracias por el amor y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la iglesia y por la oportunidad que tenemos de poder compartir tu palabra. Te rogamos, Señor Dios bendito, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para entender esta palabra tuya, para entender lo que tú tienes para nosotros, para poderlo poner en práctica en nuestras vidas. Te pedimos, Señor Dios bendito, esto en el dulce y precioso nombre de Jesús, invocando al Espíritu Santo de Dios, a su fuerza y a su poder y a su autoridad, y suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la siempre obediente Virgen María. Por lo tanto, lo damos por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano y hermana, que Dios me lo bendiga y me lo bendiga. El día de hoy la iglesia nos propone unas lecturas un poquito cortas. Son 6 versículos del Evangelio, de la carta de San Pablo. Entonces la vamos a leer. Y habla sobre la segunda venida del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo número 2, versículo 1 al 3 y versículo 14 al 17 en el mismo capítulo número 2. Dice: hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza ni se asusten por profecías o por discursos o por cartas falsamente publicadas y atribuidas a nosotros, como que si el día del Señor fuera inminente. Que nadie los engañe, de ningún modo. Primero tiene que suceder la apostasía y se tiene que manifestar el hombre sin ley, el destinado a la perdición. Por medio de nuestra predicación de la buena noticia, los llamó a poseer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de mí, dice San Pablo, ya sea de palabra o por carta. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que los amó y los favoreció con un consuelo eterno y una esperanza magnífica, anime sus corazones y los fortalezca, para que todo lo que digan y hagan sea bueno. Palabra de Dios. Mire qué preciosa lectura la que nos da San Pablo. Primero, no se asusten ni tengan pena ni miedo por todas las noticias. El fin del mundo ya viene entre diciembre y enero. Luego se confunden de fecha y dicen, no, es que no era ese calendario gregoriano, es el otro calendario juliano y es como marzo, abril. No, la palabra misma dice que ni el mismo Señor Jesucristo, ni Él mismo sabe el día y la hora. Él que está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Cómo va a saber alguien iluminado? O porque soñó, o porque vio, o porque él sí oyó la trompeta. El fundamento nuestro es la palabra de Dios. El fundamento es lo que dice San Pablo, que nos dejó escrito, dice, escrito por mí o por mi ejemplo, dice el mismo San Pablo. Pídanle a Dios que nos fortalezca, que les fortalezca los corazones, que nos dé ese espíritu de Dios, ese discernimiento necesario. Y por sobre todo termina su carta diciendo, para que lo que digan y hagan sea bueno. ¿Qué más queremos saber? ¿Qué más queremos conocer
de la bendita palabra de Dios. Y entonces, por eso es importantísimo tener el conocimiento, mi querido hermano, de la lectura diaria que la iglesia nos propone. No que le proponemos ni Arturo ni yo, ni que nosotros sacamos de... No, es la palabra que nuestra iglesia católica quiere que sepamos. Es la instrucción de nuestra iglesia a nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Y luego nos pasamos entonces al Evangelio, capítulo 23 de San Mateo, versículos del 23 al 27. Es Jesús mismo hablándole a los fariseos y a los conocedores de la palabra de Dios. Y les dice, si hay de ustedes letrados y fariseos, hipócritas, pagan el impuesto de la menta, del anís y del comino y descuidan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que hay que observar sin descuidar lo otro. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de inmoralidad y robos. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa y quedará limpia por fuera todo lo demás. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, aquí hay una enseñanza que el Señor Jesús nos deja marcada sobre 3 valores importantísimos en la vida del hombre, de la mujer, del hijo y de la hija de Dios. Pero antes hay que aclarar un poquito. El impuesto que se pagaba sobre los bienes obtenidos de la tierra desde el tiempo de Moisés, dictado en la ley, en el Deuteronomio, se refería a dar un agradecimiento a Dios por lo que se recibía, por la tierra, por el trigo, por lo que se recogía. ¿Por qué? Porque de esa manera se agradecía a Dios con un porcentaje de lo mucho que le había dado al campesino. Pero los fariseos, cuando el grupo salió, y fue cuando empezaron a cambiar las reglas, no en tiempo de Moisés, sino ya en los últimos tiempos, por decirlo así, del pueblo de Israel. Ellos también empezaron a cobrar sobre la menta, sobre el anís, sobre el comino, sobre las especies que se usaban. Entonces dice, ¿por qué? Dice, si eso no es, descuidan lo más importante. No era el pago del impuesto, sino era el agradecer a Dios por tener esos bienes. Por eso les dice, descuidan lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La justicia. ¿Por qué? Dice, porque la justicia procede de Dios y se refleja en la conducta humana de la persona. La misericordia de Dios, que se traduce en el comportamiento frente al prójimo. Como soy misericordioso con otros, como Dios es misericordioso conmigo. Y la fe habla de la fidelidad. De la fidelidad, que es un proceder constante, sin cambios. A veces sí, a veces no. Sin una fidelidad, valga la redundancia, fiel. Y habla de la fidelidad o de la fe. Se los dice a ellos, se los recalca. Porque acuérdense las lecturas que hemos estado viendo anteriormente de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel. Dios Padre siempre les reclamaba la infidelidad a Él. Y el Señor ahora lo recalca. No es importante lo otro. Y por eso les dice, ustedes limpian el vaso. Y fíjense que esos eran preceptos para el templo. Pero los fariseos llevaron todos esos preceptos hasta la casa. Por eso decían, ¿por qué tú y tus discípulos no comen sin lavarse las manos como está escrito? Y el Señor les dice que no es lo que entra por la boca, ¿se recuerda? Por lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Por eso les dice, ellos llevaron que había que lavarse las manos hasta el codo para descontaminarse de haber andado afuera. Y el Señor dice, no es eso. Dice,
fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa. Es decir, no el exterior. Límpiate tu corazón, tu mirada, tus labios, tu hacer y decir, como dice San Pablo. Y eso quedará limpio por fuera. Mi querido hermano y hermana, que nosotros nos podamos revisar en este día y limpiarnos por dentro, vaciarnos ante el Señor en oración. Que sea Él quien nos limpie nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros labios, y que todo lo que salga de nosotros no sea un precepto humano, un precepto cambiado por el hombre, sino que sea la ley del Señor, y que busquemos siempre, por sobre todas las cosas, justicia, misericordia y fidelidad a Dios, y que lo logremos hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor lo bendiga y hasta mañana, si el Señor nos da vida. Amén.